Buenas tardes, Inge. ¿Cómo Buenas están? tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Avesia. 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 ¿Está Avesia o no está? Inge, a veces creo que está, sino que su micrófono no está respondiendo. Si lo ve, está en participantes. Gracias. Adauto Romero. Presente, Inge. Aguirre Flores. Antuña. Antuña Miranda. Antuña no está. Arenas Pérez. Arenas Pérez. Arroyo Torrico. Presente, Inge. Calderón Llanos. Castillo Carolina. Castillo Flores. Choque Figueroa. Presente, Inge. Choque Noemí. Presente, Inge. Cortés Tejerina. Cortés Tejerina. Cortés Zelaya. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Escalante Flores. Presente, Inge. Escalante Mendoza. Presente, Inge. Espíndola Castro. Presente, Inge. Flores Choque. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Flores Ortega. Garnica Verdún. Presente, Inge. Garnica Ochoa. Presente, Inge. Guerrero. Presente, Inge. Guerrero Mudicundo. Presente, Inge.
Guerrero Quispe. Oh, perdón, Guerrero Ortega es, ¿no? Pues, Guerrero. Presente, Inge. Guerrero Ortega. Guzmán Morales. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Hidalgo Cruz. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Hinojosa Ticona. Presente, Inge. Hinojosa Gallardo. Presente, Inge. Jurado Ortega. Jurado Ortega. Lequitaya Mejía. Llanos Rojas. Presente, Inge. López Alarcón. Presente, Inge. Mallea Huanca. Presente, Inge. Márquez Budia. Presente, Inge. Buenas tardes. Perdón, no podía Buenas activar mi tardes. micrófono. Moreira Illanes. Presente, Inge. Navarro Maita. Presente, Inge. Ortega Alarcón. Presente, Inge. Pantoja Ríos. Presente, Inge. Ramírez Rodríguez. Presente, Inge. Ríos Cazón. Ríos Cazón. Ríos Estrada. Rojas Aramayo. Presente, Inge. Royano Flores. Presente. Smith Velázquez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Segovia Alexander. Sí, Inge, presente. Tapia Ojeda. Tapia Ojeda. Torres Santa Cruz. Veramendi. Presente, Inge. Bustos. Yurquina Rueda. Zamora Valencia. Presente, Inge. No hay más, ¿no? Inge, ¿me puede poner en la lista? Creo que no me ha llamado y se ha pasado a Guerrero y Guzmán. Garnica Quispe, por favor. Gracias y buenas tardes. ¿Quién Garnica Quispe, Zairi Gabriela. está presente? Gracias, Inge. Buenas tardes. Perdón, ¿cómo no se está entendiendo muy bien? ¿Me puedes repetir? ¿Pero cómo es su nombre? Ah, Torres Santa Cruz. Ya, gracias. Inge, a Tapia también, por favor. Estaba teniendo problemas con el internet y nunca me conectaba. Por favor, Inge. Ya, Sí, por favor, a Ramírez igual. Tapia. Ramírez. Ramírez Rodríguez, ya. Gracias. Ya, no hay más, ¿no? Muy bien.
Bueno. Vamos a ver entonces. Bueno. La actividad productiva en una industria comienza con la materia prima, ¿no? Tenemos la materia prima, entra a la fábrica, se hace el producto, de ahí sale el producto, tiene un sistema de transporte, ¿no? Y después se va al supermercado o se va a otros centros. Y tenemos al cliente que adquiere. Entonces nosotros cuando producimos en función de este caballero, del cliente. Y cuando administramos una planta, tenemos que hacer balance de materia para determinar cuánto estamos produciendo, qué cantidad necesitamos y cuáles van a ser los costos. Y eso lo hacemos en función, decíamos, de la ley de la conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a tener una materia que entra al proceso y una materia que sale. Entrada menos salida. Y si entra materia prima, necesariamente tiene que salir producto. Balance materia, proceso en estado estacionario. No existe acumulación, por lo tanto la entrada es igual a la salida. Entrada menos salida igual a 0. Balance diferencial, cada término de la ecuación del balance es una velocidad y los procesos son continuos. Balance integral, cada término de la ecuación del balance es una porción de la cantidad que se balancea procesos discontinuos. Los pasos para resolver un problema de balance, ya habíamos dicho, primero leer. Hay que leer el enunciado para luego trazar un diagrama simple de procesos. Primero hay que leer unas 2 o 3 veces para después realizar el trazado o dibujar el diagrama de flujo del proceso. Luego hay que escribir todas las corrientes y los datos que tenemos. Y si hay reacción química, habrá que escribir la reacción o las reacciones químicas involucradas que haya. Luego, seleccionamos una base de cálculo. Habíamos dicho que la base de cálculo podría ser un dato del mismo enunciado. Podría ser un dato que esté en el enunciado.
o si no está, se recomienda que la base de cálculo puedan ser números como el 1, el 100, el 1000. De modo que si conocemos los porcentajes o alguna relación de información, sea fácil calcular. Sea fácil calcular el monto. Después debemos determinar el número de variables y el número de ecuaciones que las relacionan. Si el número de variables es igual al número de ecuaciones, existe una solución, existe solución. Y de ahí recién procedemos a resolver el problema. Aquí tenemos un diagrama de flujo donde entra una corriente A, sale una corriente B y sale una corriente C. A representa los flujos, ¿no? B también los flujos de salida, los flujos de salida. Y decimos que si A son los flujos, A, B, C hasta N son los componentes de A. Y si aplicamos el balance, la sumatoria de lo que entra será igual a la sumatoria de los flujos de salida. Esa será la ecuación 1. La sumatoria de los flujos de entrada igual a la sumatoria de los flujos de salida. En el caso de nuestro diagrama, será A igual a C más B o a B más C. B más C. En la ecuación 1 podemos tener que la sumatoria de los componentes del flujo de entrada va a ser igual a la sumatoria de los componentes de los flujos de la salida. A ver. Eso significa que X1 es la fracción del flujo, ¿no? 1 de A. O sea, en este caso habíamos dicho que los flujos podían ser A, B, C, D hasta N. Entonces, sí puede ir de ahí que la fracción de ese flujo X1 por A va a ser igual a X1 de la salida, del flujo de la salida por B. De la misma manera vamos a tener que X1, ¿no? De la corriente C va a ser por C. ¿No? Y de la misma manera podemos hacer para el componente 2. Entonces vamos a tener otra ecuación parcial. Este va a ser el balance
total y esto va a ser el balance y estos van a ser los balances parciales. ¿De acuerdo? De modo que la suma de estos balances parciales va a ser igual a al balance total. En la clase anterior lo habíamos dicho y lo habíamos demostrado también con el ejemplo, ¿no ve? Pero habíamos tomado nosotros solamente dos componentes, hidróxido de sodio y agua. Pero en este caso podemos tener, dice que podemos tener n componentes. O sea, en la composición pueden haber muchos elementos o compuestos que sean parte, ya sea de las corrientes de entrada y de salida. ¿Hasta ahí está claro? Es exactamente lo que hemos visto antes de ayer, pero aquí está en forma analítica. Está en forma analítica. Sigamos. Entonces, podemos tener n más una ecuación. N ecuaciones LI y una ecuación dependiente en este caso. ¿Sí? Esta es una ecuación dependiente porque es la suma de todos estos. Porque sabemos que x más 1, x más 2, hasta x más 1 es 1. Hasta x más n es 1. Y sumamos, si sumamos los x nos va a dar 1. Entonces aquí tendríamos ese 1. Lo mismo el b va a ser 1 por 1 igual a 1 por 1 más 1 por c también, ¿no ve? Entonces va a ser 1 por 1. 1 es por 1, 1 por a, igual a 1 por b, más 1 por c. Ya. En base a ese ejemplo analítico, vamos a resolver un problema con datos. Dice, determine las variables y ecuaciones que las relacionan. Tenemos A toneladas por hora de una pulpa. Donde existe un 20% de sólido. Y va a pasar por un filtro. Y vamos a obtener dos corrientes. Una corriente va a ser B toneladas por hora de agua. Y esa corriente va a ser igual a las B toneladas por hora de agua más una tonelada por hora de pulpa concentrada con una concentración del
70% de sólidos. Si la corriente A tiene 20% de sólidos, significa que existirá 80% de agua. Y la corriente C será 1 tonelada de pulpa por hora que sale, donde esa tonelada corresponde al 70% de sólido y contiene 30% de agua. Entonces, en el filtrado se ha separado la pulpa del agua. Ha pasado a través del filtro B toneladas de agua. Y en la corriente B solamente van a salir toneladas por hora de agua, ¿no? Estamos filtrando. Imagínense este filtro, igual que un filtro de laboratorio, donde tenemos el papel filtro va a retener 1 tonelada de pulpa. Va a retener la pulpa y va a pasar a través del papel las toneladas de agua. De toneladas de agua. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está entendido? Sí, sí. Ya, sigamos. Hagamos el balance total, el balance global. El balance global va a ser la corriente A, va a ser igual a la corriente B, más 1 tonelada de pulpa concentrada. Ya, sigamos. Hagamos el balance para los sólidos. Para los sólidos. Vamos a tener que la corriente A contiene un 20% de sólidos, por lo tanto debemos multiplicar por la fracción. Y vamos a tener ya, si seguimos, hacemos el balance para el otro componente, para el agua. Ya, sigamos entonces y hacemos el balance para el flujo del agua. Y el flujo del agua va a ser igual a la cantidad de agua de la corriente de A por la fracción del agua, 0,8. En B, todo lo que sale es agua. Por lo tanto, la fracción es igual a 1, ¿no? Es directamente todo. Más lo que sale en C tenemos una tonelada de pulpa por la concentración de agua. Una tonelada, perdón, de pulpa húmeda, ¿no ve? O pulpa concentrada.
En este caso, como veíamos, nos bastan solamente 2 ecuaciones para resolver el problema. Podemos hacer un sistema aquí o de lo contrario, de esta ecuación, despejamos A y el A que encontramos lo sustituimos en la segunda ecuación y de ahí sacamos ¿hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta para que sigamos? Entonces podemos resolver esta ecuación con esta o podemos resolver esta con esta. ¿Ya? Inge, tengo una preguntita. En la Dígame. corriente B, como dijo, o sea, como sale agua siempre, posibilidad de al 100% de agua. Sí, sí, solamente nos sale agua. Por eso se multiplica por 1, aquí en el balance del agua. Un momentito. Hola. Bueno, yo solo he firmado, pero hay una observación en ese dictamen que que no me lo colocan el número de beneficiarios. Si nosotros, parecería que dice, ¿se ha ejecutado el proyecto? Sí. Número de beneficiarios, ninguno. Entonces, como el cabezón va a decir qué ha pasado. Sí, lo tiene él. ¿A qué hora va a ir? Porque yo tengo consejo facultativo. Bueno, es virtual, pero a las 10 tengo el consejo facultativo. Si usted va a estar ahí a las 8, tal vez podría estar y podemos conversar. Entonces, a las 8:15 yo voy a estar por ahí para que veamos. ¿Ya? Es que la macana que el consejo seguro va a estar desde las 10 hasta las 2 de la tarde, inclusive más tarde, no, 8 es con almuerzo, pues. Entonces. Ya, listo, ya, listo, muy bien, hasta luego. Ya, van a disculpar. Ya, señorita, decíamos que analicemos el diagrama. Entra a toneladas por hora de pulpa. Esas a toneladas tienen una composición, conocemos que es el 20% sólido. Como es pulpa, bueno, el saldo tiene que ser sí o sí agua, el 80%. Sale B toneladas de agua. Como estamos filtrando, en un lado tiene que salir el agua y en el otro lado tiene que retenerse pulpa con cierta cantidad de agua, o sea, pulpa húmeda. Entonces, esta agua es 100% agua, ¿no? Está funcionando bien el filtro. Bueno. Y aquí tenemos 1 tonelada de pulpa concentrada, es decir que del 20 se ha aumentado al 70% y agua solamente sale del 30%. Hacemos el balance. Primero hacemos el balance global, que va a ser A igual, A es lo que entra, igual a lo que sale. AB más 1 tonelada.
más 1. Estamos entrando a toneladas igual a B toneladas igual 1 tonelada. Si quieren lo pueden poner siempre las unidades para que estén claro qué es lo que están sumando. ¿Ya? A igual a B igual a 1. Este es el balance global o el balance total, ¿no? Y vamos a hacer ahora los balances parciales. Balance parcial para los sólidos y tenemos A por 0,20, o sea, la fracción, ¿no? Por 0,2. A por 0,2 van a ser solamente los sólidos. Igual. ¿Por dónde sale sólido? Solamente sale por acá. 1 por 0,7. 1 por 0,7. No se coloca el agua porque no sale aquí. En B no sale sólidos. Entonces, si se colocaría sería más B por 0. Y ese término se hace 0. B por 0, 0. Hacemos el balance para el agua. Y tenemos el flujo de agua va a ser igual a por la cantidad de agua, por la fracción de agua que existe. A por 0,8. Y va a ser igual. En B sale agua, todo es agua, por lo tanto es B por 1. No nos olvidemos que la fracción es x1 más x2 igual a 1. ¿No? Pero si el sólido es 0, entonces el agua necesariamente es 100. Por eso B por 1. Más 1 tonelada por la fracción del agua. Por 0,30. Más 0,30. ¿Ya? Tenemos 3 ecuaciones. 2 que son LI, linealmente dependiente. Y la primera, que es dependiente. Porque si usted suma esta ecuación más esta ecuación, A por 0,8 más A por 0,8 nos da A por 1. B por 1 nos da B. 1 por 0,7 más 1 por 0,3 nos da 1. Entonces, esta ecuación es dependiente. En cambio, aquí depende de una de estas, de cualquiera de estas, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos dos opciones. Podemos hacer un sistema entre las dos LI o también podemos obtener de cualquiera de esta ecuación de sólidos, despejar A y vamos a tener 1 por 0,7 sobre 0,2 nos va a dar el valor de A, 3.5 toneladas. Reemplazamos en la ecuación del balance global y obtenemos que B vale 2.5. Desarrollamos esto, 2.5 más 1, 3.5 igual a A. ¿Ya? Ahí comprobamos. Resolvemos y comprobamos nuestra expresión. Es lo mismo podemos hacer aquí. Despejamos esto, 3.5, lo reemplazamos aquí, multiplicamos 3.5, restamos 1 por 3 y nos va a dar B igual a 3.5. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta sobre este problema? El silencio otorga. Sigamos. Vamos a otro ejercicio.
Balance continuo en estado estacionario. Bueno, volveremos un poquito atrás. ¿Cuál es nuestra base de cálculo en este problema? No lo hemos mencionado, pero sí hemos usado una base de cálculo. Vamos a calcular sería 1, ¿sí? ¿Perdón? Sería la 1 tonelada sobre oro. 1 tonelada de pulpa concentrada. Esa sería, porque es el dato que estamos. No estamos nosotros haciendo creando un dato adicional o no adicional, sino ficticio. Después, sino el dato real que tenemos es 1 tonelada por hora de pulpa concentrada. ¿Ya? Sigamos. Dice, en el proceso de concentración de jugo de naranja, el zumo recién extraído y filtrado contiene 7,08% de sólidos en peso. Se alimenta un evaporador. En el evaporador se extrae agua. En el evaporador se extrae agua, decíamos. Y el contenido de sólidos aumenta al 58% en peso. Para una entrada de 1000 kilos por hora, 1000 kilos por hora, calcule la cantidad de las corrientes de jugo concentrado y agua de salida. Entonces, estamos nosotros en un evaporador que es metemos un jugo de naranja, ¿no? Y comenzamos a calentarlo. Por evaporación se va a eliminar agua y se va a concentrar el jugo. Entonces nos preguntan, calcule la cantidad de los jugos, de las corrientes de jugo concentrado y la cantidad de agua que se evapora. Vamos al diagrama. Se traza el diagrama y tenemos el evaporador. Dibujamos primero el evaporador, dibujamos la corriente de alimentación que va a ser 100 kilos. Perdón, creo que aquí hay un error. A ver cuántos son 1000. Ya, estos son 1000, no son 100. Aquí tienen que arreglar. 1000 kilos por hora de jugo, con una concentración del 7,08% de sólidos. Entra el evaporador. Sale del evaporador una corriente M1, que son kilos por hora de agua en forma de vapor. Y también sale una corriente M2, kilos por hora de jugo, con una concentración de 58% de sólidos. ¿Ya? ¿Están completas las corrientes? No, no están completas, ¿no? Aquí, como es jugo, tenemos sólidos y tenemos agua. Aquí tenemos sólido y tenemos agua. Hay que completarlas. Hay que completarlas. Base de cálculo, la corriente de entrada. Aquí se arregla.
Aquí hay el error, está a 100 y aquí se arregla en base del enunciado. Base de cálculo, 1000 kilos hora de jugo. Las variables son M1 y M2. Hay que escribir las ecuaciones. 1000 balance, esta es la ecuación 1, es la balance del balance global. 1000 va a ser igual a M1 más M2. 1000 va a ser igual a M1 más M2. La segunda ecuación, hacemos el balance parcial para los sólidos. La segunda ecuación va a ser 1000 por 0,0708 igual a M2 por 0,58. ¿Ya? Hasta ahí estamos conformes. Si ustedes observan, no necesitamos hacer otra ecuación. Porque aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, M1 y M2. Pero la segunda ecuación nos relaciona M2. Y podemos despejar de aquí M2 y reemplazamos en la primera. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Despejamos de aquí M2 y reemplazamos en M1. Y podemos obtener de la misma manera que hemos hecho en el anterior problema. ¿Ya? Muy bien. Anoten este problema, vamos a resolver. Algunos pescados se procesan como harina de pescado para usar como proteínas suplementarias en alimentos. En el proceso empleado, primero se extrae el aceite para obtener una pasta que contiene 80% en peso y 80% en peso de agua y 20% en peso de harina seca. Esta pasta se procesa en secadores de tambor para obtener un producto seco. Que contiene 40% en peso de agua. Finalmente el producto se muele y se empaca. Calcule la alimentación de la pasta en kilos por hora necesarias para producir 1000 kilos de harina seca. Bueno, vamos a resolver este problema. Leemos dos veces el enunciado. Dice, algunos pescados se procesan como harina de pescado para usar como proteína suplementaria en alimentos. En el proceso empleado, primero se extrae el aceite para obtener una pasta. Entonces, nosotros vamos a entrar directamente de usar la pasta
para obtener la pasta que contiene 80% en peso de agua, 80% de agua y 20% de harina. Esta pasta se procesa en un secador de tambor para obtener un producto seco que contiene 40% en peso de agua y finalmente se muele y se empaca. Calcule la alimentación de pasta en kilos por hora necesarios para producir 1000 kilos de harina seca. Vamos. Ya. Ténganlo a mano el enunciado que han copiado. ¿Ya? No. Quería compartir esa otra, pero no me sale. Ya, con esta pizarra vamos a trabajar. Ya. Nos dice que tenemos una corriente de pasta de harina de pescado. Ay, caramba, el pulso está fallando. Que entra a un evaporador donde salen dos corrientes. Una corriente de agua que se evapora perdón. De agua, ¿sí? Se evapora y en la otra sale la pulpa. Ya. Nos dice que aquí entra una corriente A y que tiene un 80% de H2O. ¿Sí? El agua que sale aquí es todo pura agua. Y aquí sale pulpa. ¿Y la pulpa cuánto sale? ¿Alguien me dicta? ¿Alguien me dicta? 1000 kilogramos de harina 1000 kilos sobre horno. 1000 kilos de qué? De pulpa seca, ¿no? Porcentajes, porque este equipo que es un secador, ¿no ve? Este es un secador. Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. A ver, vamos a agarrar la lista y uno de ustedes va a tener que leer el enunciado. A ver, Ramírez, léame el enunciado y ubíqueme los porcentajes. No está Ramírez. Smith,
Ramírez no está, entonces vamos anotando. No hay participación. Smith. Tampoco. No hay participación. No hay Smith. Se va a dormir. Se fueron. Se fueron los caballeros. ¿Alguien más? ¿Tapia? Sí, Inge. Ya. Léamelo el enunciado y vamos colocando las corrientes. Inge, yo estaba haciendo junto con usted y no le anotó el enunciado. Directo estaba resolviendo igual. ¿Alguien tiene el enunciado? Inge, ¿será que le dictó? Inge, yo tengo. Ya, a Es ver, 20% de harina seca, Inge. ya. 20%, 20%, 20% de harina seca. ¿Sí? Vamos a poner seca, ya. En A era ese dato. ¿Qué más? Ya. Nuestra base de cálculo, ¿cuál va a ser? 1000 kilos. En el 1000 A, kilos. en el A iría el 20% de harina seca, porque es lo que entra primero. Pero, ¿y aquí qué es lo que sale? 40%. El 40% de harinas. 40%, Inge, sale. 40% de agua. En peso de agua es el 40%. Sí. Ahí, sí. 40% agua. H2. H2O ya, o más grande. Y aquí, lógicamente, si entra 80% de agua, para hacer el 100%, necesariamente esto tiene que ser 20% de harina o de sólido, ya. Bueno, lo pongamos como harina. ¿Ya? Aquí el agua es el 100%, aquí el 40%. Por lo tanto, 60% de harina, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Inge. Sí, Inge. Nuestra Sí. base de cálculo, la base de cálculo va a ser, el BC va a ser, tenemos dos opciones. 1000 kilos hora, dice, ¿no? O kilos nomás. Kilos hora. Kilos hora. Es una opción. La otra opción es, otra base de cálculo que podemos utilizar, es una hora de operación. ¿No? Una hora de operación. De operación. ¿Ya? Operación. Ya. Entonces, primero, hacemos el balance global o balance total, como les guste llamar. Cualquiera de los dos términos se puede utilizar. A será igual a ¿qué? Esto lo vamos a llamar, la corriente B va a ser agua. Va a ser igual a B más más 1000, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a pintar mejor esto.
Más 1000. Ya. Balance. ¿Para quién hacemos? ¿Qué términos nos está relacionando? Es la harina. Balance parcial de la harina. Será A por su fracción. ¿Cuánto es su fracción? 0,2. 0, 0, 2. 0,2. Igual. B. No entra harina, no ve, porque va a ser B por 0. Por lo tanto, este término es 0. Y el otro va a ser 60. 60 por 1000, 0,6 por 1000 son 600. 600 kilos. De esta ecuación, de la segunda ecuación, despejamos A y nos da 600 sobre 0,2. ¿Cuánto es? 3.000. 3.000. 3.000, Inge. 600 entre 0,2, 6,000. 3.000. 3,000. 3,000 kilos de qué? De harina. De harina húmeda, ¿no? De harina húmeda. Harina húmeda. HH lo vamos a poner. Esta A lo reemplazamos aquí. Por lo tanto, vamos a tener 3,000 va a ser igual a B más 100, más 1000. Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad de agua que se va a evaporar? 2.000. 2,000. B es igual a 2,000 kilos de H2O. ¿Sí? No necesitamos hacer el balance de agua. En el caso de que habría algún otro compuesto, algún otro componente aquí, se puede hacer más, ¿no? Según la complejidad, bueno, vamos a ir utilizando las otras ecuaciones. Este sería el resultado. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Volvamos al... Aquí. Otro ejercicio. Un proceso intermitente. Se tiene dos mezclas de metano, agua
en matraces distintos. Dos mezclas de metano con agua en matraces distintos. La primera contiene 40% de metanol. Y la segunda, 70%, ¿no? Las dos son en peso de metanol. ¿Qué cantidad de cada una de las mezclas se debe emplear para obtener 350 gramos con un 52.8% de metanol? Está claro, ¿no? Tenemos dos matraces y vamos a mezclar en un tercer matraz y decir, bueno, o de lo contrario, de uno al otro, ¿qué cantidad vamos a agregar para obtener esto? Ya. Trazamos el diagrama de flujo, vamos a tener este diagrama de flujo, ¿no? M1 más M2. Uno con el 40% y el otro con el 70%. Y va a salir la mezcla de esta forma. También podemos hacer un diagrama de la siguiente manera. Si nos vamos aquí y borramos, o nos vamos, sí, podemos borrar. Podemos borrar. Y podemos decir lo siguiente. Que este diagrama tiene un carácter más ingenieril, ¿no? Decimos, tenemos un mezclador. Este va a ser el mezclador. Un mezclador que por un lado va a salir la mezcla que queremos y a este mezclador va a entrar dos corrientes. Un M1, un M2. Y va a salir, ya, pongamos que va a salir una mezcla M mayúscula. Y aquí entra M1 minúscula y M2 minúscula. ¿Ya? ¿Alguien tiene el enunciado? No. Bueno, veamos entonces. Yo lo tengo, Inge. Ya. Dice M1 40% y M2 70%. Entonces, esto es 40% ¿de qué? De metanol. No son moles, perdón. Vamos a arreglar. Vamos a abreviar metanol. Vamos a colocarlo MTOL. 40% de metanol y esto es 70, ¿no? Ya, metanol.
Y la concentración debe llegar a ¿cuánto? 52,8%. $52,8, ¿no? Sí. 52,8. Ya. Entonces, el balance general va a ser, o balance total también, o balance global, cualquiera de los términos va a ser M1 más, estamos mal, no es M mayúsculas, ¿no? Es M minúscula. M1 más M2 igual a M. Es el balance general, es la ecuación 1. Ecuación 1. Yeah. El balance parcial. Balance parcial. ¿Para quién vamos a hacer el balance? Para el metanol. Sí, porque tenemos la composición aquí, 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 para el metanol. Balance parcial. Metanol. Vamos a hacer así. Metanol. ¿Qué va a ser? Va a ser M1 por 0,4 más M2 por 0,70. Por 0,070. Nada más, ¿no ve? Igual a M mayúscula por 0. $528. Aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí o no? No tenemos dos ecuaciones ni dos incógnitas, ¿no ve? ¿O tenemos algún dato? M mayúscula tenemos, Inge. A Sí, ver, Inge, tenemos. Es 350 gramos. M mayúscula vale 350. 350 gramos. 350 gramos. Entonces, nuestra base de cálculo va a ser 350 gramos. Reemplazamos esta M en estas dos. ¿Ya? Vamos a utilizar las mismas ecuaciones nomás para no estar pintando de nuevo. ¿Ya? Está listo. $350 y 350.
Entonces ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos resolverla. Ya. De la primera podemos despejar M1 va a ser igual a 350 menos M2. Reemplazamos en esta ecuación. Operamos y factorizamos M2 y despejamos M2 y obtenemos M2. Y después reemplazamos ese M2 aquí y obtenemos M1. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Bueno. Vamos entonces. Sigamos. ¿Cuánto sería? Si despejamos M1, va a ser 350 menos M2. Reemplazamos entonces aquí y vamos a tener 350 menos M2 por 0,4 más M2 por 0,7 igual. ¿Cuánto da esto? 352. Sería 180 más o menos. 350 por 0,528. 180. 184,8. ¿Perdón? 184,8. 4,8. 184,8. ¿Ya? Todos son kilos de metanol. Aquí multiplicamos 0,4 por esto y 0,4 por este otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí mismo lo vamos a trabajar. 350 por 0,4, ¿cuánto es? 140. 140. Aquí tenemos 140. Aquí tenemos M2 por 0,4. ¿Ya? Entonces, M2 por 0,4. Vamos a factorizarlo con esto. ¿No? Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí desaparece el M2 y nos queda 0,4 más 0,4 más 0,7 sería 1,11. ¿Sí? Ya. Esto lo traemos a este lado o esto lo llevamos al otro lado. Cualquiera de las dos formas vamos a tener. 140. Aquí la diferencia nos va a dar 44,8, ¿sí? 140 menos... Vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos esto por menos y vamos a tener menos esto, más esto y menos esto. ¿De acuerdo?
pasamos a este otro lado y tendríamos que sumar, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o no está mal? A ver, ¿cuánto nos va a dar? M2 va a ser igual a ¿qué? A 44,8 dividido entre 0,3. Ya. 44,8 dividido entre 1,11, 1,1. Sí, Inge. ¿Cuánto nos da eso? 7. 40,7. 40,7. Eso significa que estamos agregando aquí 40,7. Y eso reemplazamos aquí, 40,7. Y pasamos al otro lado también, como ya hemos dicho, y restamos, y M1 nos va a quedar M1 va a ser 300. 9,3. 309,3. 309, 3. 9,3. Reemplazamos aquí estos dos y nos da 309,3 más 40,7 nos da 350, ¿no ve? Ese sería el resultado. ¿De acuerdo? Ya. Esta es la mezcla final. Escribimos las ecuaciones involucradas. Base de cálculo 350. Mezcla. Tenemos ¿cuánto tenemos que agregar? 150 y 200. ¿Y por qué a nosotros nos sale 400? ¿En qué nos hemos equivocado? Inge, a mí me sale M2 149,33 y M1 200,67. Estamos entonces aquí. Inge, a Entonces, mí, nos a mí hemos- me sale para la masa 2, 149,33. Sí, Y para la masa 1, 201. Ya. así sale, Inge. Se Entonces, equivocaron, sí, no, Inge. nos hemos equivocado en los signos, pues. Por eso había que sumar, no había que restar. ¿Dónde está? Aquí nos hemos equivocado en los signos. Porque este signo también tiene que cambiar. Estaba en negativo, en positivo y aquí es donde cambia. Si cambiamos aquí, tenemos que cambiar aquí adentro. Entonces ya no es 101, ¿no ve? ¿Sí? Entonces ya está aquí 0,3. Y al ser 0,3, lógicamente esto va a ser 44 entre 0,3, va a ser los 200, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, señorita? ¿No ve?
Entonces va a ser eso, ¿ya? Aquí está, el balance. 350 igual M1 más M2. M por la masa va a ser 350 por 0,52. Nos va a dar 184. Y de aquí despejamos. Hacemos un sistema entre esta ecuación. 184,8, ¿no? Por M1 por 0,4 más M2 por 0,3 y esto. Despejamos de aquí uno de estos, reemplazamos y despejamos el otro. Y obtenemos este resultado, 150 y 200. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces. Tarea, ¿no? La tarea es revisar resolución de ecuaciones y resolución de sistemas de ecuaciones. Porque si ustedes no están ágiles en resolver las ecuaciones, nos vamos a... Pueden plantear bien todo esto y en la parte operativa nos equivocamos. Segundo, hay que practicar la resolución de estos problemas en Excel. ¿Ya? ¿Cuántos métodos se puede resolver este sistema de ecuación? Ahora hemos hecho, ¿por qué? Por sustitución, ¿no ve? Hemos despejado y hemos sustituido. Otro método, ¿cuál sería? Por reducción. Igualación. Puede ser por determinante, ¿sí? La regla de Kramer, determinante. La otra resolución es por inversión de matrices también, ¿no ve? Cuando las ecuaciones, cuando los sistemas son grandes, entonces se puede hacer por inversión de matrices, por Jordan, ¿no ve? Bueno, si ustedes entran al Excel, ¿no? Ahí pueden utilizar en el Excel formas de resolución de ecuaciones, ¿no? Y hay un método que se llama el solver aquí, en el Excel. Revísenlo. En el Excel, ya. Disculpe, Inge, ¿qué dijo que se llama? El método solver. El método solver para resolver ecuaciones. Ya. ¿Hasta qué hora tenemos clases hoy día? Hoy Hasta día las 6, solamente sí. hasta las 6. Veamos este ejercicio más, ¿ya? Por favor. Anótenlo o saquen una foto, dice. Se los leo. En un proceso que produce nitrato de potasio, el evaporador a 400 grados Kelvin se alimenta con 1000 kilos hora de una solución que contiene 20% de nitrato de potasio, de sólido en masa. De este se obtiene nitrato de potasio al 50% de sólido en peso. Esta solución se alimenta a un cristalizador a 311 grados Kelvin, donde se obtiene cristales de nitrato de potasio al 96% de sólidos en masa. La solución del descarte del cristalizador contiene 37.5% de nitrato de potasio en masa y se recircula al evaporador.
calcular la cantidad de corriente recirculación R en kilos por hora y la corriente de salida de los cristales P en kilos por hora. Entonces, primera norma, lean 2 veces o 3 veces el enunciado para entender. Segundo, hacemos el diagrama de flujo. Dice, entra 1000 kilos por hora de nitrato de potasio. Una solución al 20%. Antes de entrar al cristalizador, perdón, al evaporador, se junta con las aguas de descarte del cristalizador. O sea, hay una recirculación. Entonces, aquí hay un punto de mezcla. Y entonces, estos 1000 más R entran al evaporador. A 422 grados se evapora y aquí sale agua pura. Agua, solamente agua. Del evaporador sale S kilos, ¿no? Al 50% de nitrato de potasio. Y eso entra a un cristalizador. En el cristalizador se producen los cristales P kilos de cristales por hora con un 96% de nitrato de potasio. Pero el agua, ¿no ve? Los cristales, van a estar los cristales por la sobresaturación y va a estar, va a haber agua. Esa agua hay que separarla. Entonces, esa agua que separamos tiene todavía un 37.5% de nitrato de potasio que recircula, que es el que se alimenta este mezclador. ¿Ya? Ya. Entonces, acotamos todas las corrientes. 1000 kilos hora, 20% de nitrato. W va a ser la cantidad de agua, la corriente de agua. S, la corriente que va del evaporador al cristalizador, 50%. R, la corriente de recirculación, 37.5%. Y P, el producto, al 96%. Nuestra base de cálculo la obtenemos de aquí, 1000 kilos por hora. ¿De acuerdo? Determinar las variables y ecuaciones. Tenemos, ¿cuántas incógnitas aquí? Tenemos esta. Si el sistema es este, general, tenemos, no conocemos el valor de agua, no conocemos cuánto de solución pasa del evaporador al cristalizador y no conocemos la cantidad de producto que sale, tampoco la cantidad de que recircula. Por lo tanto, tenemos una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas. W, P, S y R, número de incógnitas. Las ecuaciones, hagamos un balance global. Si marcamos nosotros nuestro sistema general aquí, va a ser, entran 1000 kilos, este balance se hace solamente, el primer balance se hace solamente en el evaporador. Entran 1000 kilos, se mezclan con R kilos de recirculación y sale W de agua más S. Primera ecuación. Balance en el evaporador. Segunda ecuación. Balance en el
cristalizador. Entra S, sale R más P, segunda ecuación. ¿Ya? Tenemos dos ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. Entonces, hacemos otra ecuación donde aquí hacemos la ecuación en el evaporador, pero solamente ¿para qué? Para el nitrato de potasio. Vamos a tener R por 0,37 más 1000 por 0,20, ¿no? Igual a S por 0,50. W no consideramos porque estamos haciendo el balance para el nitrato. W es 100% agua. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones. La otra es balance parcial para el nitrato también en el cristalizador. S por 50, lo que se alimenta, igual a R por 0,37, lo que va a recircularse, más el producto P por 0,96. Tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas y tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Por lo tanto, el problema tiene solución. ¿De acuerdo? Resolviendo, tenemos que el agua vale 791. La corriente interna entre el evaporador y el cristalizador es 975 kilos por hora. La corriente de recirculación es 766.7 y la corriente del producto es 208,3. ¿Ya? Muy bien. Copien. ¿Lo han copiado? ¿O ya se han ido? A ver, ¿quién me contesta? Sí, seguimos Ya. aquí. Cópienlo entonces y me avisan para que les cambie la transparencia. ¿Han entendido o tienen algún problema? Porque aquí lo único que hay que hacer es resolver el sistema. Porque ya está, aquí está planteado. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 y las 4 incógnitas. ¿Listo? ¿Lo paso al otro lado? Sí, por favor. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Paso al otro? Sí, Inge. Muy bien. Y ahí está la última parte de la resolución y los resultados. Listo.
Nos vemos el martes. El martes vamos a seguir haciendo. Hay un problemita. Esto lo vamos a resolver aquí, en clases. Bueno, hija, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, Inge. Inge, Hola, una Inge. consultita. Dígame. ¿Es que me podría anotar en la lista? Inge, tuve mala conexión, no podía entrar. Ya quiero entrar. ¿Mm? A las 5:10 por ahí más o menos. Por ahí. 10 minutos más o 20 minutos más tarde. ¿Arenas? Sí, Inge, por favor, no podía entrar.